presidente de la Suprema, de la Corte Suprema del país. Tenemos varios temas en agenda. En efecto, acaba de decir algo la ministra, mejorar, digamos, las relaciones del Estado con la sociedad. Y eso es importante. ¿Qué opinión tiene usted? Desde luego, uno de los instrumentos esenciales de una democracia viva es desde luego el diálogo, que es una virtud, pero también implica un gran esfuerzo. Y diálogo importa dos cosas desde la autoridad: respeto al disenso y pleno ejercicio de la tolerancia. Pero también desde el lado de quienes consideran que el Estado está incumpliendo su función o exigen de él algún tipo de actividad o realización, respeto de la tolerancia, de la legalidad. Creo que esto es algo muy importante. El respeto a los derechos de los demás ciudadanos. Corresponde al Estado también, en un ámbito de conflictividad, una regulación adecuada de lo que se llama las regulaciones de tiempo, lugar y modo. Pero por parte de quienes exigen algo al Estado, están disconformes con él, lo más importante es que ellos tengan en cuenta las situaciones que vive el país y el respeto al principio de autoridad, y que además, obviamente, no podemos contraponer derechos con deberes. Pero insisto, y con ustedes, el diálogo, la discusión, lograr consensos es algo difícil en una cultura de conflictividad, de sospecha, es muy grave. Pero aquí hay que tener vocación por la insistencia, ser tenaces, y ir avanzando, pero igualmente no permitir que violentistas o que gente cerrada pueda ser un dique que impida la fluidez de un diálogo abierto. Es muy difícil y siempre en una democracia las relaciones sociales tienen un equilibrio muy fino, pero ahí está el arte de la política. Y yo creo que la política es hacer posible lo necesario. Y también de la comunicación. Desde luego, por cierto, por supuesto. Ahora, lo importante, presidente San Martín, es que muchas veces se pone en duda la institucionalidad jurídica, ¿no? Usted seguramente con toda la larga experiencia, no solo como magistrado supremo, sino también como docente, ¿no? Ha tenido que escuchar algunos reclamos y demandas de ciudadanos que dicen que la institucionalidad jurídica está más o menos, no digamos devaluada, pero por lo menos sienten una frustración. ¿Cómo garantizarle a los ciudadanos? Usted acaba de decir que la parte legal es muy importante, cierto que es muy importante, y la institucionalidad jurídica para el inversionista, para el ciudadano común y corriente, para cualquier litigante, ¿no es cierto?, para cualquier persona, es que sienta en este caso, reitero, valga la redundancia, la seguridad de que se respetan sus derechos. La seguridad jurídica es una situación social en la que los ciudadanos tienen la seguridad de que, o la confianza de que las leyes se van a respetar y que van a haber reglas de juego claras, y que cuando hay una vulneración de ellas, la autoridad debe de restaurar ese derecho vulnerado. Ese es el gran principio. Nosotros como Poder Judicial sabemos y leemos constantemente las encuestas sobre percepción ciudadana, que desde el Poder Judicial existe siempre una crítica muy acerba. Porque estamos en el centro de una conflictividad y porque siempre hay una parte que pierde. Además hemos hecho encuestas específicas y generalmente las críticas van 50-50, 40-60, pero creo, más allá de que una percepción que supera el 70% es negativa, si uno observa las grandes tendencias, puede ver una disminución de la percepción negativa. Claro, muy, muy tenue todavía, pero veo las tendencias. Y lo que estamos haciendo nosotros en el gobierno judicial apunta en dos sentidos. Primeramente, en el aparato administrativo, que nos da cobertura a lo jurisdiccional,
Lo estamos modernizando, lo estamos ordenando, al punto que en un máximo de 2 o 3 años vamos a obtener la norma internacional ISO 9001. Estamos en ese camino porque hemos trabajado intensamente en la ordenación de todo y en la modernización, con gran aporte de recursos para que esta actividad sea interesante, al punto que hemos descentralizado la actividad de inversión, de planificación, de desarrollo de las Cortes, y el próximo año vamos a tener 16 unidades ejecutoras y que van a administrar el 53% del presupuesto nacional. Pero aparte de ello, que es muy importante, y todo lo que es la modernización, con introducir mecanismos de punta en lo que es tecnología de electrónica y de informática, por otro lado, estamos trabajando un tema que es central. La justicia debe ser oportuna y debe de ser equitativa. La oportunidad quiere decir que se pronuncien fallos lo más pronto posible dentro de lo razonable. Y aquí tenemos un gran pendiente. Es muy difícil ordenar una actividad en la que tenemos más de 2 millones de juicios constantes. Están embalsados, prácticamente. Y hay 2 millones aparte embalsados. Entonces es una actividad. Ahora, por primera vez, desde hace un año hemos logrado que el índice de causas que egresan es mayor que el índice de causas que ingresan. O sea, ya se está empezando un trabajo más fino de bajar las causas. Y luego, con los procesos nuevos, laboral sobre todo, y penal, estamos logrando una baja consistente en el índice de ingreso de causas, una mayor productividad y sobre todo, para lo penal, en aquellos lugares, más de 25, que ya se encuentran con el código vigente, 21, perdón, con el código vigente, con el código nuevo, tenemos una inversión de los reos en cárcel respecto a quienes son condenados y quienes están procesados. Antes era el promedio 70-30, claro, ahora es al revés. Ese tema lo vamos a tratar, presidente. Pero justamente usted mencionaba el caso de los fallos, ¿no? Sí. Que la gente a veces, el que pierde, reclama, pues. El que pierde, con toda reclama. Justicia, yo lo acepto. Pero hay cuestionamientos a veces que ya llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, el caso muy reciente que ha generado incluso intervención del Ejecutivo, ¿no? La resolución de la Sala Penal Permanente del doctor Villestein, que ha generado toda esta controversia de que si efectivamente es un fallo correcto. Yo escuché al doctor Mendoza, jefe de la Oficina de Control de Magistratura, decir, no, los fallos hay que respetarlos. Se pueden hacer algunas investigaciones, pero finalmente ese fallo es legítimo. Pero la gente a veces no lo entiende así. A ver, es cierto, hay un principio fundamental de que los fallos deben de respetarse porque en este caso emanan de la Corte Suprema de Justicia. Respetar un fallo no quiere decir no criticarlo. Todos tienen el derecho, pero todos, de expresar, y siempre he pedido prudencia, conocimiento, altura y rigor para criticarlos, porque sin crítica una democracia no sería tal, y sería pues el reino de los muertos. No, que sea viva, que critique. Ahora bien, siempre también decimos una cosa a los jueces y a veces no se entiende. Por favor, las opiniones que un juez vierte con toda rectitud y buena voluntad en sus fallos no son cuestionables en sede política y en sede administrativa. Pero cuando uno comete errores tales que importan violación o infracción a los deberes judiciales, está en la absoluta necesidad de que el órgano disciplinario pueda verlo y pueda sancionarlo según el caso. El caso que usted habla está en manos ya del Consejo Nacional de la Magistratura e incluso hay una acción de amparo contra ella promovida por el Ejecutivo, pero además el 27 de agosto en San José de Costa Rica hay una audiencia, entre otros casos, en donde la Corte Interamericana va a revisar si esa sentencia, pero ojo, una parte, ¿no?
viola o no viola sus disposiciones de la famosa sentencia Barrios Altos. O sea, que la ciudadanía entienda que hay una serie de vías que la democracia permite para canalizar una observación. Que incluye el nivel jurisdiccional supranacional. Por supuesto. La legitimidad, yo nunca he negado, y un juez no puede negar, de las críticas y las vías de cuestionamiento un fallo. Creo que tenemos que acostumbrarnos, jueces y ciudadanos, a este punto. Y además, este es un asunto muy polémico por su naturaleza. Y bien que las expresiones y los juristas y los periodistas, los expertos, den su opinión, porque a los jueces nos permite orientarnos y ver, y además se expresa que un fallo siempre tiene grandes repercusiones. Ahora, se ha dado el caso, presidente San Martín, que en medio de la conflictividad social, casos que han tenido algún sesgo o connotación política han terminado derivados al Poder Judicial. Sí. Digamos, hay esa mezcla, ¿no? Algunos dirían casi natural en nuestro país, ¿no? Sí. Se ha dado el caso de Conga, por ejemplo, donde hay una resistencia bastante dura, no se quiere el diálogo, por lo menos la parte, en este caso, del señor Santos, y también en Espinar hubo el problema que usted recordará, ¿no? Que se tuvo que derivar a otra distrito judicial. Entonces, esto también no puede confundir a la ciudadanía, porque la gente dice, entonces de acuerdo a la situación política es que los jueces toman y administran justicia. ¿No es así? ¿O es así? ¿Cómo es? A ver, vamos a ver. Los jueces, desde luego, y la dirección del Poder Judicial debe tomar en cuenta las circunstancias presentes. Y cada coyuntura requiere una decisión objetivada a ese punto. Es que los jueces administran justicia en función de la realidad, ¿no? Por supuesto. De un país. Ahora bien, ¿por qué es que tuvo que hacerse un cambio de sede de la jurisdicción en el tema de Cusco y de Cajamarca? Por una sencilla razón. La violencia era tal que los jueces no podían de la zona impartir justicia con la tranquilidad y con la objetividad que todo ciudadano merece. Y frente a la imposibilidad de que se imparta justicia como corresponde, nos vimos en la obligación de trasladar los casos a una sede contigua, pero más tranquila, donde los jueces tengan la tranquilidad y la prudencia de resolver el caso como corresponde. Y lo hemos hecho a Ica en el caso de Cusco, y lo hemos hecho a Lambayeque en el caso de... Y las cosas se están llevando como corresponde. Ahora bien, es natural que determinados conflictos deriven al campo penal o jurisdiccional, por una lógica elemental. En los conflictos, en las protestas, muchas veces se rebasa el ámbito de la legalidad y se llega a los desórdenes que implican vulneración de la propiedad pública, la propiedad privada y la tranquilidad pública y la paz social. Y cuando hay este desborde, evidentemente la ley penal que está allí reclama su aplicación y por tanto el sistema judicial, fiscales, antes policías y jueces, pues tienen que actuar. Eso es algo inevitable. En defensa de la legalidad. En defensa y primacía de la legalidad. En defensa de los intereses colectivos superiores. Nadie, alegando que existe una situación de injusticia, puede arrogarse el derecho de representar a toda la comunidad e irse contra ella y atacar a la autoridad. La autoridad debe responder proporcionalmente. Pero ¿por qué, presidente de San Martín, continúa entonces este problema de Conga? Es decir, se ha reportado enfrentamientos, bloqueos de carreteras, violación de normas del derecho propio de los ciudadanos. Sí. Y sin embargo, por ejemplo, en el caso del señor Santos, él mantiene una posición que es una especie de resistencia, siendo él parte de la estructura del Estado, mantiene una resistencia contra el propio... Sí, ahí hay un tema, pues, que es ya más de derecho político que antes que derecho penal, ¿no es cierto? ¿Se violenten los derechos de otros? No. A ver. Nosotros intervenimos, el Poder Judicial, cuando la Fiscalía
acciona judicialmente. El Poder Judicial, por su naturaleza, es un poder pasivo, y hasta que la Fiscalía no le plantee un caso, o un ciudadano plantee un caso, el Poder Judicial no interviene. Esa es una regla de imparcialidad propio del Estado de Derecho. El señor Santos, conforme a informes que me ha dado mi observatorio, tiene algunos procesos anteriores, pero no se le ha procesado por causas con motivo de esta situación. ¿Porque se considera que son cuestiones políticas, básicamente? Puedo suponer que hay ello, y además habría que establecer, y esto es, hay que ser aquí muy rigurosos porque, cuidado, por las lógicas políticas, si él directamente ha ordenado, ha dispuesto, está en el entramado como directivo central para que se produzcan actos violentos que vulneren la ley penal, que es un tema que usted sabe de la perspectiva, primero política y luego penal, tiene que verse con mucho cuidado, pero eso sí, no se permite, es irrazonable la mano blanda, pero también creo que no es razonable una política de cero tolerancia, porque ello genera mayor índice de violencia. Y la pérdida del principio de autoridad. Eso es muy delicado, pero yo creo que ahí está el equilibrio y está la sabiduría, pero es un tema más político que jurídico. Jurídico. Doctor San Martín, yo tengo algunos otros temas cortitos, pero antes quería abordar un tema que sí me parece sumamente importante, porque en la institucionalidad de nuestro país hay instituciones que tienen un mayor tiempo, digamos, para poder hacer gestión. Sí. El Poder Judicial enfrenta serios problemas en los últimos tiempos porque los cambios de la presidencia son casi, ¿no? En muy poco tiempo, casi no se logran ensamblar y ya están prácticamente llegando al segundo año para hacer el relevo. Tengo entendido que usted ha evaluado, y algunos magistrados supremos también y otros magistrados, la posibilidad de que se pueda extender el mandato del presidente de la Corte Suprema. ¿Puede explicar usted? Sí, con mucho gusto. Primero, lo que creo que este es un tema en cierta medida secundario, porque lo importante es que desde la institución se generen políticas de desarrollo estables, públicas, sostenibles en el tiempo. O sea, que haya una lógica de planeamiento estratégico, pautas comunes, planes que los presidentes sucesivos lo cumplan y lo desarrollen. Ese es el tema de la cultura nuestra, que no trabaja así. Yo estoy trabajando fuertemente para dejar una serie de candados y de lógicas, de políticas que deben ser continuadas, pero desde luego, si el nuevo presidente considera que eso no es así, empezamos de cero y a refundar nuevamente, y eso creo que no es bueno. Por eso es que resulta necesario repensar los tiempos de permanencia de la primera autoridad del Poder Judicial. Y yo he sostenido, como una posición a título individual, y siempre para el futuro, que no para mí, porque yo cumplo lo que dice la ley, hay un principio democrático, yo no me atornillo, yo ya cualquier cambio es para el futuro, nunca para el pasado, sería violar la Constitución, y yo soy respetuoso de sus principios, así que todo cambio que propongo no es para quedarme yo. A ver, ¿en qué plazos? O sea, pueden ser varios, yo creo que un mínimo entre 4, 5 hasta 7 años, que implica dos condiciones importantes. Primero, una elección de los propios jueces supremos. Puede incluso, si el Senado se reinstaura, merecer una suerte de ratificación senatorial bajo unos canales distintos a los tradicionales. Es una línea de pensamiento muy, muy emborrador, por supuesto. Pero segundo, ese presidente de corte que tiene un estatus superior a los colegas de la Suprema por su propia investidura, acabado su mandato, que va a tener que tener una responsabilidad ante el país por lo que ha hecho, luego se va del Poder Judicial. Porque esa es su culminación política, porque este es un cargo, si bien que tiene un origen técnico-jurídico, tiene proyección hacia políticas públicas judiciales. Ese señor o señora
se va a su casa. Pero ahí Acabó. se puede plantear de pronto resistencias pasivas, digamos, de algunos magistrados que vean que su carrera... Desde luego, siempre hay resistencias al cambio, pero como le digo, esta es una opinión muy personal. ¿La he consultado con algunos? No. Esta He conversado es la con primera ellos. Sí, versión he conversado con ellos dándole cuenta de algunas ideas mías, pero como una conversación informal. Nunca se ha planteado y nunca se ha querido plantear. A la sala plena nunca llegó No. Así que tranquilos todos, el suelo está parejo, pero eso lo lanzo como una inquietud desde quien tiene la experiencia de gobierno hacia la sociedad para que diga lo que considere pertinente. Tenemos que aprovechar su presencia, Encantado. Presidente, rápidamente. Despenalización. Se está hablando ahora del uso de grilletes, Sí. ¿no es cierto? Y se está hablando también de construir más cárceles. Yo le pediría brevemente cuál es su opinión. A ver, primero, los grilletes, y es una ley que tiene más de 2 años, ¿eh? Sí, claro. Y de lo que se trata es de lo que ahora se dice implementarla. O sea, los grilletes requiere tener una estructura tecnológica que los haga posible. Y una política de incorporar grilletes, que ya el Código Procesal Penal ya lo anunciaba, es básicamente que el juez tenga esa posibilidad y que el Estado dé todas las facilidades del caso. Ya eso en proinversión se vio. Y ahora lo que se está discutiendo son montos y modelos tecnológicos. Digamos, sí, ¿no? eso que va a permitir, es cierto, menos cárceles, menos ingreso de personas a las cárceles. Sí. Y el otro punto que usted me estaba preguntando es la política carcelaria. Sí, despenalizar, ¿no es cierto? Yo creo hay cosas que hay que hacerlo, pero lo que veo es una exacerbación del derecho penal. Cada vez se pide penas, se imponen o se fijan penas más largas, mucho más fuertes. Y claro, eso merece prisión inmediata. Y hay una cultura también de la población que cree que si uno desde el principio no va preso, ya hay impunidad. Es algo muy complicado, pero yo siempre digo, una política penal democrática tiene que ser proporcionada y tiene que ser cuidadosa. La hiperrepresión no soluciona el problema. El derecho penal es como un elefante en una vidriera. Exacto. Hay que tener cuidado cuando se le utiliza. Ahora, otro tema que nos deben estar escuchando muchos maestros, y se ha planteado la posibilidad de retirar a los maestros que han tenido sentencias o condenas por terrorismo, retirarlos del magisterio. Algunos dicen que eso no sería legal. ¿Es o no legal? Sería legal, primero, si es que se modifica el Código Penal y establece que cuando se sanciona por terrorismo, la pena de inhabilitación es perpetua para alejamiento de las actividades de la docencia, como también para violadores, también, claro. Profesores violadores. Pero sí sería legal. Sería, si es que hay un proceso judicial. Correcto. No, que se cambie la ley, pero por supuesto que correcto. Sí. Otra preguntita muy rápida, porque estamos con la, ¿Cómo no? Con la hora. Encantado. Se ha planteado el sobreseguimiento del proceso de los Chavín de Huántar. No. ¿Cómo es el caso? El señor fiscal en el proceso, que ya está en su fase final, ha acusado, considerando de que los mandos acusados fueron los que ordenaron, estuvieron en el mandato para matar extrajudicialmente a varios de los terroristas. En este caso se imputa cargos respecto de 3. La discusión se centra en si en efecto 3 de ellos fueron ejecutados extrajudicialmente, o sea, cuando ya estaban desarmados, rendidos. Ya estaban vencidos o rendidos. Correcto. Esa es la discusión que está en debate. Hay incluso presentación de evidencia científica sobre el tema, declaraciones, en fin, eso lo decidirá dentro de un mes o un mes y medio el tribunal, porque ya le toca resolver en esa fecha. Finalmente, presidente, agradeciéndole por cierto su presencia y su contribución al esclarecimiento de muchos temas del orden jurisdiccional, quería preguntarle en torno a esta relación a veces un poco tormentosa entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. Bueno, es siempre tensa, y como es tensa la relación entre prensa y Poder Judicial, yo creo que eso es parte de las lógicas democráticas. De esa dinámica, ¿no es cierto? Sí. Ahora, nosotros hemos reclamado la
precisión de que la jurisdicción ordinaria es la jurisdicción por antonomasia y expansiva, y la Constitución es una jurisdicción acotada, y que en temas de amparos o habeas corpus contra decisiones judiciales, el límite de la revisión jurisdiccional constitucional se circunscribe a defectos, a error de procedimiento, y no a una superrevisión o supercasación que sí nos parece que atenta contra todo eso. Pero en todo caso, hemos conversado con el tribunal, estamos trabajando técnicamente y va a haber un pleno común. Dentro de las buenas formas y dentro del trabajo de participación y colectivo razonable. Me quedaron algunas preguntas, pero obviamente que el señor presidente de la Corte Suprema será nuevamente invitado, cuando guste, ¿no? Gracias. Aquí en Radio Nacional del Perú, para seguir dialogando y lograr justamente esto, este diálogo abierto que reclama la ciudadanía y que el presidente de la Suprema, el doctor César San Martín, ha contribuido en el programa inaugural para que más adelante podamos tener con mayor amplitud los verdaderos entretelones de nuestra vida nacional con la participación de los principales protagonistas, como es el caso del doctor César San Martín.